Saludos, continuando con esta serie de tutorías que he decidido realizar para mis estudiantes de Ingeniería de Sistemas, correspondiente a la asignatura Seminario de Actualización, en la que uno de los temas de la asignatura es el desarrollo de aplicaciones móviles, en este caso para Android, usando varias tecnologías. En este caso, en este ejemplo estamos haciendo los elementos del sistema que permitan que una aplicación envíe datos a un servidor web escrito en PHP o en JSP, que haga algo sobre la base de datos y entregue la respuesta a la aplicación a través del teléfono. Para eso, vamos a hacer un paréntesis de todo lo que hemos hecho. Para eso diseñamos una breve y pequeña base de datos en la que existe usuarios, un conjunto de usuarios y un conjunto de gastos. El conjunto de usuarios está representado por la entidad de usuario, la tabla de usuario, y el conjunto de gastos está representado por la tabla o entidad gasto. Cada entidad o conjunto o tabla tiene unas propiedades, o sea, columnas o campos. Cada uno tiene una clave primaria, en este caso ID, autoincremental. En el caso de usuario tiene cédula, nombre, apellido, email y teléfono. En el caso de gasto tiene nombre, valor, lugar, tipo, descripción, fecha de registro y fecha de gasto. Y el usuario al que pertenece dicho gasto. Bien. Luego llegamos a NetBeans. Iniciamos. Esa base de datos la pasamos este es el modelo lógico, el cual construimos y lo implementamos sobre el motor de base de datos MySQL. Para eso teníamos que tener instalado el motor de base de datos MySQL, que en este caso lo instalamos a través de una aplicación llamada SAM. Y está en verde, quiere decir que está funcionando. Luego necesitamos crear la aplicación web. En este caso elegimos PHP como lenguaje de programación en el servidor. Para eso necesitamos Apache y PHP. Para no descargarlos por aparte e integrarlos, SAM nos proporciona la ventaja de traerlo instalado el servidor Apache, que es el servidor web, y él automáticamente configura a PHP, el cual también ya viene incluido dentro de SAM. Iniciamos Apache, luego vamos a NetBeans y desde NetBeans creamos un proyecto, el cual llamamos gastos móviles. Ese proyecto lo guardamos en la carpeta htdocs de SAM y usamos PHP cualquier versión de la que está aquí. Bien, el servidor por el cual vamos a ejecutar es un servidor local que está dentro de este mismo equipo, pero podemos usar un servidor remoto que esté en internet en otro servidor, en otro computador. La ruta para hacer las pruebas sería esta. Luego de haber hecho el proyecto, creamos una estructura de archivos dentro del proyecto, la cual corresponde a 4 carpetas, una llamada controladores, una llamada lib, una llamada models y una llamada views. La carpeta controladores va a tener los archivos que se encargan de recuperar la información a través de la página web o en este caso del teléfono móvil y decir qué parte del modelo es la que va a ejecutar los datos. Por ejemplo, en este caso tenemos pruebas y estas son las pruebas que hemos realizado. Recuperan los datos, aquí recupera y aquí decide qué hacer. En este caso decide guardar, aquí recupera y en este caso dice buscar, aquí recupera y en este ejemplo dice buscar y modificar. En este caso recupera y elimina y acá recupera y lista los usuarios. Luego hace lo mismo en diferentes cosas. Vamos a comentar este código que está aquí porque por ahora no vamos a usar más este archivo. Comentar y guardamos.
Siguiendo con lo que hemos hecho hasta ahora, la clase lib, la carpeta lib, perdón, tiene una carpeta llamada PHP Active Record. Observemos que tiene una carpeta llamada PHP Active Record. Vean la carpeta ahí. Esa carpeta tiene varios archivos. Por ahora a nosotros no nos interesa sino saber cuáles son los que vamos a utilizar. Uno de esos es Active Record. Dentro del lib colocamos un archivito. Este archivito se llama config, el cual tiene el código de configuración para configurar el PHP Active Record. ¿Qué es PHP Active Record? Un framework que facilita las operaciones de agregar, eliminar, consultar y listar y actualizar registros en una base de datos a través de programación orientada a objetos. Esta configuración se hace indicando dónde se encuentra la carpeta model en el proyecto. Aquí está la carpeta model. Entonces decimos que salga de la carpeta donde se encuentra el archivo, que en este caso es lib. Config se encuentra dentro del lib. Salga lib y entre a models. Entre a models. Para saber dónde se encuentran los archivos que actúan como equivalentes a las tablas de la base de datos. Luego decimos que el motor que vamos a usar de base de datos en MySQL, el usuario que se va a conectar ahí es root y la clave. Pero como en este caso no tenemos clave, no ponemos nada entre los dos puntos y el arroba. El computador donde se encuentra la base de datos es el mismo computador donde estamos programando. Por eso colocamos localhost y el nombre de la base de datos. Luego creamos una carpeta en models, colocamos un archivo llamado gastos, el cual debe requerir o importar al archivo config. Eso lo hacemos a través de la variable server y la subvariable, el arreglo server y la variable o el índice document root, el cual devuelve la ruta completa, absoluta de la carpeta del proyecto, donde está el proyecto gastos. Es decir, esto que está aquí devuelve exactamente esto que estamos viendo aquí que acabo de señalar. Bien. A esa ruta le pegamos la carpeta raíz del proyecto, la carpeta lib y el archivo config. Luego creamos una clase, definimos una clase llamada gasto. La clase se debe llamar exactamente igual a la tabla de la base de datos. Recordemos que en la base de datos, la tabla gastos es esta. Entonces la clase debe llamarse igual, pero en singular, sin la S. Y debe heredar de la clase model, la cual se encuentra dentro del archivo Active Record. Recordemos que ese archivo está en la carpeta Active Record, que es este que está aquí. Allá internamente está esta clase. Esta clase hace un modelo real de la base de datos a través de clases PHP. Lo mismo hacemos con la clase usuario. Acá está, importamos configuración. Usuario en la base de datos se llama usuarios, hereda de model. Ahora, como en la base de datos, usuario tiene muchos gastos, entonces en la programación de la clase usuario debemos decir que usuario tiene en inglés, has many, tiene muchos gastos. Ahí está. Observen, usuario tiene muchos gastos. Y para la parte de gastos, observemos la base de datos, gastos tiene un usuario. Entonces pertenece a usuario. Gastos pertenece a usuario, que es lo que dice acá en la base de datos. Gasto pertenece a un usuario. Bien, dado eso, entonces habíamos creado un archivo de prueba en el cual habíamos realizado las pruebas necesarias. Todo eso lo pueden ver en las tutorías pasadas. Y nos funcionó todo perfectamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un archivo llamado controlador de tipo clase.
controlador usuario de tipo clase PHP. Esta clase se va a encargar de recuperar todos los parámetros que le envíen a la tabla usuarios. Como siempre, no me gustan estos comentarios, los borro. Igual, lo primero que, como vamos a usar aquí internamente la clase usuario, entonces debemos importarla. Require once. Navegamos acá con el control y la barra y la tecla de espacios. Salimos de la carpeta controladores. Estamos vamos a cerrar muchas cosas de aquí para que todo. Cerrar esto y cerrar esto. Salimos de controladores, llegamos, perdón, qué pena. Salimos de controladores, llegamos a models y ponemos usuario. Bien. O utilizamos la ruta absoluta. Ya sabemos cómo es la ruta absoluta. Desde aquí hasta aquí. Borramos esto y pegamos. Ahí está la ruta absoluta. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una función que recupere los parámetros que se envían por el navegador. Desde la aplicación web, móvil, perdón. Public, vamos a ponerlos todos estáticos. Public, static, function, recuperar, acción. Recuperamos la acción. En este caso, decimos acción es igual a request acción, siendo acción un parámetro. Recordemos que request recupera los parámetros que enviamos hacia el servidor. Y hacemos un switch, que es una estructura de programación que me permite divagar o navegar entre diferentes casos, seleccionar el caso adecuado. Aquí colocamos la variable acción. Ponemos una arroba aquí porque cada vez que pedimos un request deberíamos de colocar una arroba de tal forma que si no se envía ese parámetro no nos muestre un mensaje de error de tipo warning o de tipo notification. Bien, el valor será entonces el valor de la acción guardar. Y si la acción es guardar, entonces vamos a hacer varias acciones aquí. Si la acción es guardar, editar, buscar, eliminar, editar. Por último hacemos una que se llama login. Login. Bien. La idea es que cuando se recuperen los parámetros, hagamos algo acá. Por ejemplo, usuario, controlador usuario, agregar usuario.
punto y coma. Esta función, agregar usuario, no la hemos creado. Tenemos que crearla aquí al final del método o función recuperar acción. Colocar un comentario, agregar, método, agregar usuario. Bien, y empecemos a construir el método agregar usuario. Public function static. Es static porque el método se está usando a través de la clase, usando el nombre de la clase. Eso tiene una connotación en programación de objetos que ya deberían de saber. Pero si no, después explico eso. Agregar, vamos a hacerlo igualito para no... agregar usuario. Entonces, vamos a colocar aquí echo pendiente, escribir el código para agregar usuario. Lo mismo vamos a hacer con los demás métodos. Vamos a probar que todo esté bien. Debe aparecer en blanco. Ahí está. Controlador usuario en blanco. ¿Por qué aparece en blanco? Porque una clase simplemente es la definición de un algoritmo que va desde aquí hasta aquí. Esa parte amarilla. El resto de cosas van fuera. La parte para ejecutar. Se puede ejecutar directamente desde ella misma o desde otra clase. En este caso vamos a probar a ver si todo está bien. Usuario, controlador usuario. Recuperar acción. Recuerden que recuperar acción no hace otra cosa que llamar, invocar, capturar la acción o recuperar el parámetro acción, ponerlo aquí y comparar si lo que se pasó aquí es guardar, entonces se ejecuta esto. Si es editar, se ejecuta nada por ahora. Lo mismo para buscar, lo mismo para eliminar. Bueno, en este caso tendríamos que invocar los métodos adecuados. Es editar, ahí está.
buscar, ahí está, eliminar usuario, listar usuario y login. Login no lo hemos hecho. Vamos a iniciar sesión. Iniciar sesión. Listo. Con Shift Alt F3, la tecla Shift, luego la tecla Alt, la tecla Shift y la tecla F, ordenamos el código. Observen cómo se ordenó enseguida. Todo esto estaba corrido para acá y ordenamos el código. Probemos. Ahora sí, al ejecutarlo, pasámosle un parámetro llamado acción. Recuerden que él recibe el parámetro acción, es igual a buscar, agregar, que sería guardar, perdónenlo ahí. Guardar. No ejecutó nada. Acción guardar, guardar. La acción llegó acá. Si es guardar, entonces se le ejecuta el método agregar usuario, que es este, y mostramos el mensaje este. Vamos a guardar a ver si es que no tenía los cambios hechos. Ok, acción le puse 3C. Y en realidad lo estamos recuperando con ¿cuántas? Con 2. Entonces, obviamente, ahí está. Se capturó acción guardar. Se envió acción igual guardar. Aquí se pone, se captura la acción, el parámetro acción y el valor se guarda en esta variable. Entramos al switch y decimos, si lo que está en acción es guardar, invoca el método agregar usuario. Y una vez invoque, termine, salga, break. No hace más nada acá abajo. O sea que invocamos el método agregar usuario. Este método se invoca y se imprime esto. Veanlo aquí. Vamos entonces a probar los otros. Buscar. Ahí está. Editar. No está editar. Vamos a ver cómo lo estamos pidiendo. Editar usuario. Ediar. Veanlo ahí va. ¿Vieron el error? ¿Observaron el error? Editar. Ahora sí. Guardamos los cambios. Ahí está. Se ejecutó el método editar usuario, que es este. Ahora vamos a buscar eliminar. La acción entra por aquí, eliminar se pone aquí. Switch compara. Si el caso es guardar, en este caso no es eliminar. Tampoco es editar, tampoco es buscar y es eliminar. Aquí sí entra. Entra esto, se pone aquí, esto se pone aquí. Entra por aquí y acá y llama al método eliminar usuario, que es este que está acá abajo. Y debe imprimir esto. Eliminar. Ahí está. Y por último, listar que hacer un reporte e iniciar sesión. En este caso es login. Ahí está. Para la próxima tutoría empezamos a construir todos estos métodos.